Nos quitaron las fábricas y nos vendieron el retail. Muevan las industrias, gritaba la canción. Pero las élites prefirieron apagarlas y abrir malls sobre el cemento húmedo donde antes latían las fábricas. La industria no murió sola, la mataron. Y lo más trágico es que no fue el enemigo externo el que apretó el gatillo. Fueron nuestras propias élites, disfrazadas de modernidad, las que pactaron su muerte. Nos vendieron la globalización como si fuera destino, como si el progreso viniera en contenedores. Y mientras aplaudíamos tratados y abríamos mercados, cerrábamos fábricas, cerrábamos futuro y lo llamábamos avance. Los prisioneros lo cantaron cuando todavía se podía oler el óxido caliente de las maquinarias paradas. «Muevan las industrias», decían. Pero nadie las movió, las cercaron, las apagaron, les echaron llave y nos mandaron al mall. Donde antes había trabajadores, ahora hay bodegas. Donde antes se fundía acero, hoy se escanea código de barra. Lo que antes era producción, hoy es vitrina. Y el trabajador pasó de productor a consumidor, de sujeto histórico a cliente obediente. Nos dijeron que la globalización era progreso. Pero no nos explicaron qué tipo de progreso. Porque mientras nosotros desmantelábamos nuestras industrias, los países ricos reforzaban las suyas. Estados Unidos, Alemania, Corea, Japón, todos se industrializaron para volverse potencias. Nosotros hicimos lo contrario. Abrimos las puertas, dejamos entrar productos, tecnología, deuda. Y a cambio entregamos empleo, conocimiento, autonomía. Nos desindustrializamos voluntariamente. Como si eso fuera modernidad. Como si un país que no produce pudiera tener futuro. La trampa fue perfecta. Nos pusieron a competir con gigantes que ya estaban armados. Y como era obvio que íbamos a perder, nos convencieron de que lo nuestro era el turismo, la agroexportación, el call center. Nos dijeron que el trabajo industrial era anticuado, que lo nuevo era la economía del servicio, la economía naranja, la economía del algoritmo. Pero no hay algoritmo que fabrique acero. No hay marketing que construya ferrocarriles. No hay innovación que sirva si no hay base material. Y nosotros la destruimos. La desindustrialización no fue un proceso natural, fue una estrategia política. Las fábricas no cerraron porque sí. Cerraron porque el modelo cambió. Porque el FMI y el Banco Mundial nos exigieron apertura, eficiencia, flexibilidad laboral. Porque las cámaras empresariales prefirieron importar barato que producir con salarios dignos. Porque nuestros gobiernos firmaron tratados donde se comprometían más con los inversionistas extranjeros que con sus propios obreros. Porque nuestras universidades dejaron de formar técnicos y empezaron a producir gerentes. Porque nuestras élites dejaron de pensar en desarrollo y empezaron a pensar en rentabilidad inmediata. Y lo pagamos caro. Se perdió empleo, se perdió conocimiento, se perdió soberanía. Pero también se perdió algo más profundo, se perdió identidad. Las fábricas no eran solo lugares de trabajo, eran centros de vida, eran comunidades, eran territorios donde se aprendía, se militaba, se tejían lazos. El ritmo de los tornos, de las prensas, de los martillos, marcaba el pulso de la ciudad. Como dice la canción, dirigían el latido de nuestro propio corazón. Y cuando esos latidos se apagaron, algo se murió adentro. Hoy caminamos entre ruinas que fingen ser progreso. Malls, donde no se produce nada. Call centers, donde se repite lo que otros mandan. Apps que reparten pedidos sin derechos laborales. Oficinas brillantes donde nadie sabe cómo se construye una máquina. Y mientras tanto, importamos hasta los tornillos, hasta los lápices, hasta los sueños. Nos dijeron que era más barato comprar que fabricar, que el mercado se iba a encargar de todo, que bastaba con integrarse al mundo para que llegara el desarrollo, pero lo único que llegó fue deuda, dependencia, precariedad. La globalización no fue integración, fue subordinación, fue especialización forzada. A ellos les tocó la tecnología, a nosotros los recursos, a ellos las patentes, a nosotros la exportación de materias primas, a ellos el valor agregado, a nosotros la fila, el eterno rol de proveedor colonial. Y lo peor es que todavía hay quienes defienden esa decisión, como si no fuera evidente que los países que hoy lideran el mundo son los que apostaron por la industria, como si no supiéramos que sin fábricas no hay clase media fuerte, sin industria no hay ciencia aplicada, sin producción no hay independencia real. La élite latinoamericana prefirió hacer negocios con el desmantelamiento, ganó con la importación,
Ganó con la especulación inmobiliaria, ganó con los tratados que prometían inversión y trajeron precariedad. Ganó, pero a costa del país, a costa de sus trabajadores, a costa de su historia. Hoy los obreros no se fueron. Como dice la canción, merodean. Están ahí, invisibles, precarizados, fragmentados, repartiendo, subcontratados, vendiendo dulces, vendiendo fuerza. No porque no sepan trabajar, sino porque los sacaron del mapa productivo, porque los reemplazaron por estanterías llenas de productos importados, porque donde había fábricas, ahora hay bodegas de marcas extranjeras, porque lo que antes se producía en comunidad, hoy se compra por delivery. Nos robaron el músculo y con él la dignidad. La fábrica no era solo fierro, era futuro, y la apagaron. Para que no molestara, para que no reclamara, para que no soñara. Nos dijeron que el obrero era pasado. Pero lo que no dijeron es que sin él no hay mañana. La desindustrialización no fue un accidente. Fue un acto de traición con firma local y guión extranjero. Y mientras no movamos otra vez las industrias, seguiremos exportando materias primas e importando dignidad. Escrito por Manuel Fernando González Villamil.